todos y todos. Nuevamente es un placer en esta tercera semana de trabajo en el curso de gestión del cambio en contexto de crisis. Como siempre, comenzamos el curso con una breve recordar de lo que hemos avanzado. A ver, en principio debo mencionar que, hablamos de un curso de gestión del cambio en contexto de crisis. ¿Por qué el curso en ese sentido? ¿Por qué? Porque una crisis, y creo que el laboratorio es la situación actual, una crisis como la que estamos viviendo, crisis que pueden ser de distinta índole, que pueden ser por materia sanitaria, puede ser materia política, materia social, materia ambiental, puede ser producto de un tema gubernamental, normativo, etcétera. Hay tantas fuentes que pueden crear una crisis. Una crisis es una situación compleja. Es un conjunto de problemas que como que se juntan y generan un gran impacto. Obviamente, gestionar una crisis implica gestionar un proceso de cambio de magnitud. Por eso es que, en primer lugar, antes de hablar de la crisis, que vamos a hacerla a partir de hoy, la segunda parte de la sesión de hoy, hemos hablado de cómo gestionar una crisis, ¿no? Pero antes de hablar de cómo gestionar una crisis, lo que motiva, disculpe, antes de hablar de cómo gestionar un proceso de cambio, para hablar de un proceso de cambio tenemos que identificar problemas. Y en el caso de una entidad pública, los problemas surgen a partir de los riesgos operacionales, de los riesgos a los cuales está expuesto una entidad pública, el personal de una entidad pública. ¿Sí? Entonces, por ello es que en el curso recordarán que la unidad 1 tiene por objetivo la identificación, la evaluación de riesgos operacionales. Esos riesgos operacionales son los que van a ser materia de un proceso de cambio, que es la unidad 2. Y ese proceso de cambio, cuando no da resultados o cuando aparecen otros factores que no habían sido controlados, no habían sido previstos, desencadenan una situación de crisis. Crisis que requiere un esfuerzo mayor, pero crisis en las cuales nosotros nos vamos a abocar a dos elementos. Uno, a la formulación de un plan de gestión de la crisis, que es, digamos, toda la hoja de ruta, desde las primeras señales hasta lo último. Y en segundo lugar, a la elaboración de un plan de continuidad operativa, que es el objetivo sustancial cuando una crisis estalla. Cuando una crisis estalla, lo primero que tenemos que hacer es que mantenga en funcionamiento. Es como cuando entra un paciente que está en emergencia y entra a UCI. El objetivo es mantenerlo con vida como prioridad máxima. Y ese es, digamos, en cierto modo, el rol de un papel o de un plan de continuidad operativa. Ahora bien, esta lógica, recordarán ustedes que comenzamos a verla hace 2 sábados, y para la identificación de los riesgos operacionales comenzamos a partir de 2 vertientes. Es como si fuese como un ser humano. Comenzamos de sus extremidades inferiores. Son 2. Uno es el análisis de involucrados y el otro es el análisis de capacidades. El análisis de involucrados, ¿por qué es importante? Porque nos plantea todas las exigencias que están, digamos, exigiendo, valga la redundancia, que se cumplan los actores en torno a un sistema. Eso es de suma importancia. Podríamos decir que parte de la crisis, o una de las interpretaciones de la crisis que vivimos actualmente, digamos, en el plano político, puede ser consecuencia precisamente de esa mala lectura de las exigencias, de las necesidades, de las expectativas que tienen los actores, en este caso la población. Y ya ven ustedes,
Cuando los actores no se sienten satisfechos con lo que rinde el sistema, los actores no se van a quedar quietos. En el enfoque político decimos, todos tenemos brazos y piernas. En algún momento, en alguna situación, van a comenzar a funcionar. Tal vez no siempre, y ahora lo vemos, ¿no? Después de años, movilizaciones masivas, ¿no? No estoy a favor y en contra, no podría hacerlo, puedo tener mi opinión, pero como docente no pretendo mantenerme aislado de eso, pero definitivamente no podemos cerrar los ojos ante los hechos, ante el elemento fáctico. Y entonces creo que ahí tienen ustedes un ejemplo del porqué de la importancia de hacer una lectura del análisis de los intereses de los involucrados. Y el segundo componente, le decía, el tema del análisis de capacidades. Y nuevamente, el análisis de capacidades también creo que lo podemos evidenciar en la situación actual. La capacidad no solamente es el poder pleno, o sea, la capacidad de tomar una decisión, de vacar o no vacar, de nombrar o no nombrar, de designar, de pedir la renuncia de alguien. No, creo que la capacidad va más allá, ¿no? Desde el punto de vista estratégico, la capacidad tiene que estar amarrado al tema de resultados. Y los resultados no son solamente los inmediatos, son los de mediano, son los de largo plazo. Y nuevamente creo que como si el curso hubiese sido preparado, no, para un escenario en el cual ni siquiera es necesario buscar más ejemplos que simplemente mirar la situación que podemos estar atravesando en estos momentos. Ambos elementos, el análisis de involucrados y el análisis de capacidades, lo juntamos en algo que denominamos el análisis estratégico. Recordarán ustedes que ese análisis estratégico lo hicimos empleando la matriz FODA. De esa matriz, tal vez recuerden, y es importante que lo haga, que salen, digamos, 4 grandes orientaciones. Esas orientaciones salen de los siguientes, digamos, conceptos, paradigmas, que sugiero también que tengan siempre presente. ¿Cuáles son estas? 1. Las fortalezas, o sea, las cosas buenas que tiene una entidad pública, hay que usarlas al máximo. En las cosas que son buenas hay que potenciarlas, ¿ya? Por el contrario, las cosas en las cuales no estamos bien, es decir, las debilidades, tenemos que mejorarlas, superarlas. Tercero, las oportunidades que se generan en el entorno, las oportunidades como consecuencia de esas exigencias que están planteando los involucrados, deben ser aprovechadas. En el buen sentido de la palabra, quiere decir satisfechas, deben ser aprovechadas, ¿no? Y finalmente, las amenazas, como por ejemplo las amenazas que hoy en día tenemos de una, digamos, de una crisis económica en ciernes. Vean ustedes el precio del dólar, la catalogación de nuestro nivel de riesgo país. Entonces, las amenazas tenemos que mitigarlas. El país no va a sacar un decreto y diga, ¿sabes qué? Mañana sube nuestra calificación, ¿no? Y somos mejores. No, es un proceso. Pero lo que podemos hacer es mitigar. Esos 4 conceptos, con esos 4 conceptos, recordarán ustedes que en el FODA sacamos al final 4 grandes alternativas, 4 grandes lineamientos, que son los siguientes. 1, usar las fortalezas para aprovechar las oportunidades. Repito, y este es de repente el punto más relevante. Usar las fortalezas para aprovechar las oportunidades, ¿no? Si alguien quiere, digamos,
resaltar en su trabajo mi sugerencia, así, sin más ni más, es decir, ubíquense en un área en el cual la entidad sea fuerte. Identifiquen una oportunidad y desde esa área fuerte procuren implementarla, procuren desarrollarla. Esa es una excelente posición para poder lograr un éxito. La segunda gran alternativa es usar mis fortalezas, ¿no?, para mitigar las amenazas. O sea, mis fortalezas para mitigar las amenazas. También es importante, pero digamos eso es como protegerse. El primero es como agregar cosas de valor. La tercera es aprovechar las oportunidades para superar las debilidades internas. Por ejemplo, vamos a decirlo así, me imagino que conversando una vez pasada con unos alumnos que también son de gobiernos regionales, cuando el gobierno nacional está medio débil, necesariamente el gobierno regional tiene que asumir un rol mayor. Entonces, si uno está en un gobierno regional, digamos que ahí se genera una oportunidad para ellos. Y si el gobierno regional, por ejemplo, tiene fortalezas en la ejecución de proyectos de inversión, es como pararse ahí, es decir, ese es el punto del éxito. Usar mi fortaleza para aprovechar una oportunidad. Y finalmente, la cuarta alineamiento, recuerden ustedes, era simplemente superar mis debilidades, mitigar mis amenazas. Esa era la zona que estaba en un cuadrante rojo. Es la zona un poco complicada, porque como que ahí no ganamos, simplemente, como dicen, en el mejor de los casos empatamos, ¿no? El mejor resultado en ese cuadrante es, digamos, empatar, ganar. Y de ese cuadrante, precisamente, que surgen los riesgos operacionales. Los riesgos operacionales son consecuencia de esas amenazas no controladas, esas amenazas que le hemos dejado desarrollarse, que no supimos cómo contener, o que no lo vimos en su oportunidad. Van creciendo, creciendo, y en algún momento nos pasan la factura. ¿Sí? Entonces, hasta ahí identificamos los riesgos operacionales. Identificado eso, pasamos a ver el proceso de cambio. Y el sábado pasado comenzamos a hablar del proceso de cambio. Y recordarán ustedes que la primera parte de ese proceso de cambio era nuevamente el análisis de las fuerzas y el diseño de tácticas. Y de ahí concretamente hemos aprendido, pero que uno, todo proceso de cambio generalmente va a estar expuesto a fuerzas que están a favor y fuerzas que están en contra de esa propuesta de cambio. Eso es casi inexorable. Pensar que va a haber unanimidad en torno a algo que está a favor o unanimidad en que todos estén a favor, yo lo dudaría. En todo caso, yo diría que eso sería coyuntural, porque más o menos lo normal es que siempre hay intereses, digamos, distintos. En cualquiera de los casos, creo que ahora ustedes pueden recordar, lo hemos conversado el sábado pasado, que ya sean fuerzas a favor o ya sean fuerzas en contra, ustedes tienen cuatro, digamos, orientaciones de qué hacer con cada una de esas fuerzas. Y esa es, de repente, la hipótesis central en esa lección. No nos quedemos en el papel pasivo. Asumamos un rol activo. Gestionemos la fuerza. No esperemos que a ver si suceden las cosas. Tratemos de asegurarnos que sucedan las cosas. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué significa? Que si algo hoy en día está a favor de mi propuesta, no esperar simplemente que siga así durante todo el tiempo, sino asegurarnos, comprometerlos para que necesariamente continúe el apoyo. ¿Ya?
Igualmente, en las fuerzas que están en contra, cuando algo está en contra, enfrentarlos, tratar de hacer cambiar, mitigar su efecto, transferirlo, en último caso, convivir con esa resistencia, pero tener capacidad de establecer una respuesta cuando seamos atacados por esa propuesta o por esos factores. Y eso nos llevó a la segunda parte de esa sesión, que es el tema de los incentivos. Los incentivos es vital porque sin incentivos es poco lo que se puede hacer en la gerencia. Si definimos la gerencia como el logro de resultados, ¿qué resultados podemos conseguir si es que no tenemos el apoyo de personas? ¿Y cuándo nos van a apoyar las personas si es que las personas no creen, no sienten que algo se puede ganar con su participación? A ver, seamos claros en esto. Y a veces a mí me critican por ser muy, digamos, como decían antes, como mercantilista, como demasiado objetivo. A ver, me imagino que muchos de ustedes están acá porque quieren conocer, pero seamos claros, también se quieren beneficiar del curso. Les comento una breve anécdota, porque de repente pienso así. Cuando hace 25 años atrás estudiaba la maestría en el SAN, una vez el director de la escuela nos preguntó, ¿y por qué están acá? Y entonces todos decíamos, no, por aprender, por ser mejores, por esto, por lo otro. Él la escuchaba atentamente. Y luego un momento dijo, puede ser, pero tal vez la motivación mayor no sea eso. ¿Y cuál? ¿Cuál podría ser? Bueno, la motivación por, por el éxito, la motivación por el dinero, lo dijo de frente, la motivación por el poder. Y en verdad, de repente en su momento no lo entendimos, pensamos como que era una anécdota, una broma, pero después, a lo largo de la experiencia, creo que sí es cierto. O sea, todos están acá sacrificando su sábado, su descanso, ¿no? Por algo que suponen, que asumen, y espero que así sea, es de mayor valor que su descanso, porque si no, no estarían acá. ENAP lo sabe, yo lo sé, y entonces nosotros tenemos un incentivo con ustedes. ¿Y por qué lo sabe? Y miren, tenemos ese incentivo porque ENAP sabe lo que ustedes necesitan. Ahí está el poder de los incentivos. Nos da la posibilidad de influenciar. Con todo esto, después de esta amplia exposición, llegamos al día de hoy, en el cual vamos a integrar estos conceptos de análisis de fuerza y diseño de incentivos. Lo vamos a concentrar en la formulación de un plan de implementación del proceso de cambio o de una propuesta de cambio. Repito, todo esto ahora lo aterrizamos como cuando hicimos el análisis estratégico, lo integramos las dos piernas, lo vamos a integrar y de ahí va a salir una propuesta de plan de implementación del cambio. Y eso es lo que vamos a comenzar a desarrollar a continuación. Bien, listo. A ver, si me permites entonces, Liz, para compartir la presentación. A ver, tengo tantas. Ok, a ver. Bien, entonces, hablemos de la estrategia de implementación del cambio. Antes de entrar en esta parte dinámica de resolver esta pregunta,
quiero explicarles un poco en qué consiste este plan de implementación. A ver, hasta ahora tenemos una propuesta. No sé si ustedes tienen una propuesta, o sea, tienen un problema y tienen una solución. A esa solución le denominamos una propuesta de cambio. ¿Ok? Tienen un problema. ¿El problema de dónde vino? De riesgo operacional. Ese es un problema. Riesgo es un problema. Frente a ese riesgo, ustedes han generado una propuesta de cambio. Esta propuesta de cambio es una solución al problema. ¿Ok? Bien, pero hay que ser muy claro que una cosa es la formulación de una solución y otra cosa es la implementación. En la implementación aparecen otros elementos, y generalmente digamos, la imaginación, la formulación de una alternativa es relativamente sencilla, vamos a decir. Puede tener sus complicaciones, pero en líneas generales es viable. Donde se arma el problema real es en la implementación. ¿Pero por qué? Porque en la implementación tenemos múltiples actores. En la implementación todos son dinámicos. O sea, hoy en día una persona piensa algo, mañana puede pensar otra cosa, ¿no? Un día tienes un recurso, mañana no lo tienes. Una de las cualidades en la implementación es que es altamente dinámico. Y eso lo que hace es que, en conclusión, la fase de desarrollo de una propuesta de cambio es distinta a la dinámica que hay en el proceso de implementación. Generalmente la mayor cantidad de problemas los tenemos en la implementación, ¿no? Ok, dicho esto, comenzamos a desarrollar este tema. Y le pedimos nuevamente su colaboración, como todas las sesiones, para absolver esta pregunta. La pregunta que están viendo ustedes en pantalla, que dice: ¿qué condiciones se requieren para crear un ambiente propicio para la implementación de una propuesta de cambio? Repito, condiciones para un ambiente propicio para la implementación de una propuesta de cambio. ¿Ok? Como siempre, vamos a utilizar el app del Jamboard. Estimado doctor. Lo va a tener a su cargo. Dígame. Estimado doctor, muy buenas tardes. Primero, para pedirle las indulgencias debidas por la demora, la tardanza al inicio del curso. Lo que pasa es que estuvimos adoptando algunas medidas propias de la función, estando a los acontecimientos nacionales que se vienen presentando. Y en la región en la que estamos nosotros dirigiendo se encuentra algo convulsionada, por lo que hemos dispuesto el turno permanente de una comisión ad hoc de abogados, a su vez la alerta de los demás abogados de los diversos turnos de víctimas y de defensa penal. Por tal razón estamos monitoreando para saber en qué condiciones se encuentra el servicio. Por esa razón hemos demorado y le pedimos las debidas indulgencias, doctor. Pero iba a ir en concreto a la pregunta. Lo que de repente a mi grupo o en todo caso al suscrito en particular no lo tengo muy claro, es cuando estas propuestas de cambio, la motivación, el incentivo y todas las técnicas que se vienen proponiendo son dirigidas en exclusiva o mejor dicho, pueden ser dirigidas tanto a los servidores que están bajo nuestra tutela o a los colaboradores de nuestra institución, está dirigida para todo el universo de las demás instituciones, para la colectividad o básicamente para algún determinado grupo de labor, porque me parece que al momento de ir desarrollando ha habido cierta confusión en los esquemas que se han estado elaborando en las matrices de trabajo, doctor. Sería bueno, por favor, que nos pueda hacer unos pequeños alcances. Claro, Juan, a ver, me corrige si es que no estoy entendiendo bien, ¿ya? A ver, sí, doctor. Tu consulta es si es que los incentivos, por ejemplo, son aplicables a todo tipo de actores, llamemos actores, personas naturales, personas jurídicas, llamemos así. Demás instituciones, ¿sí? O también a nuestros propios colaboradores, ¿no? Ya, a los perfecto. Colaboradores de nuestra institución. Ya, correcto. Perfecto. A ver, mi respuesta directa, Juan, es sí. La respuesta es sí, es aplicable ya sean a personas naturales, internas o externas. Perfecto. O personas jurídicas.
Ningún problema. Sí, ¿y sabes por qué? Por lo siguiente. Porque la construcción de incentivos, y les pido ahí un favor, me van a disculpar hoy día, vivo en un edificio y hay un vecino que está haciendo increíblemente un ruido horrible, me van a disculpar. Va a haber algunos ruidos, les pido mil disculpas por eso. Pero volviendo a la respuesta, Juan, ¿por qué sí? Porque todas las personas naturales van a estar motivadas a satisfacer sus necesidades. La búsqueda de satisfacer sus necesidades los va a llevar a hacer acciones. Y los incentivos se generan a partir de esas necesidades, Juan. Y entonces, una persona que trabaja contigo, ¿tiene necesidades? Por supuesto. Esa persona, si tú eres el jefe, esa persona, como cualquier persona, está esperando, si es que no tiene un contrato a plazo fijo, quisiera saber si va a continuar laborando, ¿no? Esa persona quisiera saber qué tipo de trabajo va a seguir realizando. Esa persona le gustaría saber, necesita saber si tú valoras su trabajo. Tiene una serie de necesidades. Un usuario, no solamente un trabajador tuyo, un usuario, ¿tiene necesidades? Por supuesto. Va a buscar los servicios, el apoyo de ustedes, porque tiene unas expectativas, ¿no? Tiene un problema, pero no solamente tiene un problema, quiere que le escuchen, quiere que le den un resultado, quiere sentir seguridad de que lo que está escuchando le va a ser de utilidad. A una persona jurídica, las personas jurídicas tienen necesidades, entre comillas, Juan, sí. Una organización puede existir si es que no es rentable. No. Una organización puede existir si, por ejemplo, sus usuarios no se sienten satisfechos con el servicio. Complicado. En conclusión, Juan, la respuesta es sí. De una u otra forma, todos son pasibles de ser influenciados con incentivos en la medida que los incentivos se construyan sobre la base de sus necesidades. ¿De acuerdo? Listo. Ok. En tanto, como bien está haciendo Liz, ya están anotando sus ideas y le pido precisamente que lo hagan en este momento. Ok. Compromiso de incentivos, tener claro en qué consiste el cambio, socializar previamente el plan con los operadores, planificación y compromiso. Ok, conforme. Vamos, ¿qué más? A ver, compromiso de incentivos, evaluar el medio ambiente. Ok, aquí recordarán ustedes que para hacer estas ideas entran al costado, en el menú que está al lado izquierdo, hay como un sticker y ahí pueden anotar sus ideas. Ahí cliquean y anotan sus ideas. Cumplir con lo ofrecido, diagnóstico. Sí, Elena, el link está en el chat de la videoconferencia. Ahí está, ahí te está respondiendo Liz. Perfecto. Plantear una estrategia de cambio. Ok, estamos ahí. Pero a ver si me permiten ir retroalimentándoles. Digamos que está faltando algo. Miren, todas las ideas que están son interesantes, pero falta algo que me parece están omitiendo. A ver, y esto al margen del curso. Recuerden, esta es la ecuación clave. Las personas siempre hacen las cosas por algo. Juan, grábate esa. Las personas siempre hacen las cosas por algo. Hay algo que los motiva, hay una fuerza que los induce a hacer algo. La fuerza que la podemos entender, que nos puede o no gustar, pero es al final una fuerza que conlleva a hacer ese algo.
planteen eso. ¿Cuál sería la fuerza que motiva a una persona a realizar un cambio, a ser parte de un cambio? Por ahí van, creo, las alternativas o la respuesta sustancial. Trabajo en equipo, decisión política, incentivos, valores. Decisión política. Ok. Listo. Ok. Tal vez podamos comenzar para ir acelerando con tiempo, con lo que han puesto. Perfecto. A ver. A ver. Entonces. A ver, vamos a mover un poquito estas cosas. A ver, déjame Liz para moverlo un poquito, por favor. Ok, a ver, les comento. A ver, partiendo de lo que les acabo de decir, de que siempre tengan en cuenta que las personas actúan por un móvil, esto creo que lo vamos a entender fácilmente los abogados, ¿no? Siempre decimos, ¿cuál es el móvil? O sea, el móvil es la fuerza que motiva a una persona a hacer algo. ¿Qué motivaría a una persona a cambiar? A ver, ¿quién me ayuda con eso? ¿Qué motivaría a una persona a cambiar? ¿Qué podría ser? Su interés. ¿En qué? ¿Por qué? ¿Por qué su interés? Estamos bien. Porque quiere lograr algo, ¿no? Quiere lograr algo. Claro. ¿Y qué es lo que quiere lograr? ¿Qué es lo que quiere lograr? Puede ser un subsanar interés. errores. Subsanar errores. Perfecto. Subsanar errores. De esa manera, conociendo, puede enmendarlos. Así es, efectivamente. Efectivamente. En términos generales, ¿cuál sería eso? O sea, tal vez el Propiciar la principal elemento. superación, propiciar la superación de cada uno de ellos en particular, de acuerdo a sus motivaciones, ¿no? Claro, motivarlos. Pero, por ejemplo, dice de acuerdo a sus superación, intereses. pero cuando uno dice propiciar la superación, implícito está que esa persona piensa que en estos momentos no tiene la preparación de vida. Solamente al tener esa conclusión previa, es que se infiere posteriormente que debe mejorar su preparación. Así es. Entonces, igual, esa lógica apliquémosla acá. ¿Por qué alguien tendría que cambiar? ¿Por qué? Porque quieres superar un cargo más, quieres hacer algo mejor, quiere recibir o percibir una remuneración obviamente mejor, más alta a la que le corresponde, una distinción, un cargo mejor, y además el reconocimiento de la sociedad, de la colectividad, como un buen funcionario, como un buen servidor público. Esos reconocimientos no necesariamente son onerosos o económicos, pero también como reconocimiento emotivo o social, también le sirve de incentivo a las personas. A un defensor, cuando lo alaban y le dicen, doctor, usted ha hecho una magnífica defensa, ese defensor, aun cuando no tenga una buena remuneración, se va a sentir muy contento. Eso lo vemos en la práctica. Ya. Entonces, tal vez el primer elemento es la necesidad del cambio. O sea, mientras las personas no sientan la necesidad de cambiar, pregúntense ustedes si van a cambiar. No, nosotros mismos no lo haríamos si alguien me dice, oye, tienes que cambiar eso. No, no necesito, estoy bien así. ¿Para qué? ¿No? Entonces, la primera, la piedra angular, el elemento catalizador, el que dispara estas cosas, es de repente la percepción de la necesidad de cambiar, ¿no? En primer lugar. Eso se traduce en un segundo momento en una decisión política de implementar ese cambio, ¿no? Ahora,
O de repente pongamos así. A ver, permítanme, creo que acá está más claro. Esta sería la secuencia, miren ustedes. Esto que está acá al costado. Primero, la persona tiene que sentir que es necesario cambiar. Pero cuando uno dice necesito cambiar, la siguiente pregunta que salta es ¿y hacia qué? ¿Cómo cambio? ¿Qué hago? Entonces necesita tener una visión de qué hacer, de cómo lograr ese cambio. O sea, esto de acá resulta de la convicción de cambiar. Y cuando tiene clara esta visión, que es el resultado, lo que tiene que hacer, lo siguiente es tener una decisión política, una decisión personal de hacer ese cambio. Esos serían los tres elementos. Asociado a esas cosas, por ejemplo, está uno, obviamente conocer los intereses de los actores, ¿no? ¿Qué más puede ser? También está acá evaluar los intereses de los actores, es lo mismo, ¿no? El compromiso de los involucrados va asociado a la decisión política, ¿no? El trabajo en equipo también está asociado a esto, ¿no? Está asociado ahí, ¿no? Y ese tipo de cosas. A ver. En segundo lugar, ¿qué funciona? Una vez que uno tomó la decisión de cambiar, ¿qué es lo que podría necesitarse? Vamos a decir. A ver. Tal vez esto, voy a sacar por un momento. Trabajo en equipo, con compromiso. Todo lo que es trabajo en equipo. Porque primero tengo que saber si necesito cambiar, saber cómo cambiar y tomar la decisión. Pero en el camino, si siento que estoy caminando solo, probablemente en algún momento voy a decir, no, mejor lo dejo así nomás. No, en otro momento lo cambio, ahora no. Entonces, el tema de la colaboración, el tema del trabajo en equipo, creo que es vital, ¿no? Acá deberíamos poner todas las cosas que se refieren al trabajo en equipo. Ustedes han puesto, ¿no? Responsabilidades, trabajo en equipo, ¿no? ¿Qué más? ¿Dónde estamos? A ver, crear las condiciones en favor de la implementación. Bueno, esto es casi tautológico. Ya. Y en tercer elemento, ¿cuál sería? Obviamente, tener los incentivos, ¿no? Tener la motivación, el compromiso, ¿no? Y luego, todo lo que se refiere al tema de comunicación, desarrollo personal, crecimiento, recursos y capacidades, a ver, ¿qué más? Reconocimientos. Cumplir con lo ofrecido, de repente eso sería por acá, ¿no? Hasta el trabajo en equipo, crear las condiciones de la implementación, empatía, de repente por acá, plantear una estrategia de cambios todo. Ya. ¿Qué más tenemos? Control y evaluación, diagnóstico, depende del diagnóstico, está por acá. Obviamente antes de la necesidad del cambio, de repente esto es así. En lugar de 3 son 4 elementos, ¿ya? Los valores éticos podrían estar por acá, ¿no? Y listo, ya. Dejémoslo por ahí. Ahí está. Esta podría ser la respuesta. ¿Cuáles son los factores que se requieren para, recuerdan ustedes, crear un ambiente propicio para la implementación? A ver, conclusión. En primer lugar, partiendo de la lógica que nadie va a cambiar si considera que no es necesario el cambio, nadie va a cambiar. Entonces, lo primero que tengo que hacer es que la gente considere que es necesario cambiar. Para eso la lógica es primero, las personas tienen que analizarse. Si las personas no piensan, miren qué importante, ¿eh? Si las personas no piensan,
nunca van a llegar a la convicción de que es necesario cambiar. Les comento algo. Cuando hacíamos los estudios doctorales, tuvimos que leer un poco de sociología política, ¿no? Hay una de las más grandes filósofas del siglo pasado, que es Hannah Arendt, y Hannah Arendt estudió sobre su trabajo gira sobre el concepto de totalitarismo, ¿no? Entonces ella decía, los sistemas totalitarios se alimentan de hacer que las personas no piensen, ¿no? Porque cuando las personas dejan de pensar, pierden la esencia de la humanidad. Eso es lo que nos diferencia básicamente de otras especies. El pensar, el analizar, el reconocer qué es lo bueno, qué es lo malo. Nada se podría hacer si las personas no piensan. Ergo, los gobiernos totalitarios, aquellos que no quieren personas pensantes, simplemente quieren autómatas, seguidores, lo que buscan es evitar que las personas piensen. Mientras las personas no piensen, mientras las personas dejen de pensar, va a ser difícil que lleguen a la convicción que es necesario cambiar. Es como un estado de adormecimiento. Y mientras no lleguen a la conclusión o a la percepción que es necesario cambiar, difícilmente van a buscar un nuevo escenario. Y en tanto no tengan un nuevo escenario, su decisión de cambiar va a estar un poco latente, va a estar, como decir, en la búsqueda, como ahí, suspendida en el tiempo. Esta es una buena lógica y les agradezco. Ustedes han puesto los ingredientes y yo solamente hice un plato de comida con lo que ustedes han servido. Este es excelente. Esta es la lógica esencial que quisiera que recuerden en esta tarde. Repito, 1. Nada va a cambiar si las personas no analizan, no piensan, no se diagnostican. Cuando se diagnostican, aparece la posibilidad que las personas lleguen a la conclusión que es necesario cambiar. Esa conclusión tiene que venir de las mismas personas. Y cuando las personas llegan a la conclusión que es necesario cambiar, buscan hacia qué cambiar. O sea, ¿cuál es lo nuevo? Y finalmente, cuando encuentran eso nuevo, entonces ahí recién pueden tomar la decisión de decir, ok, voy a cambiar a este sentido. Pero tienen que transcurrir como esas 4 etapas hasta ese punto. ¿Ya? Y en el interín, ¿no? Pues habrá otros elementos como los que están puestos en la segunda columna aquí, cumplir con lo ofrecido, evaluar los intereses de los actores, el nivel de compromiso, etcétera. Todo eso ayuda. ¿Ya? En un gran segundo momento, después de decidir ya que voy a cambiar, es importante toda la labor de colaboración, de apoyo. Porque si yo decido cambiar, pero me encuentro solo, de repente en el camino voy a abandonar ese trabajo. Por eso es que el trabajo en equipo, ¿no? La empatía va a ayudar significativamente. Y en un tercer momento, también va a ser significativo todo lo que son los incentivos, la motivación, ¿no? Creo que esos serían los 3 elementos básicos y espero que con eso hayamos respondido a la pregunta. Pregunta que dice, recuerden ustedes, ¿qué condiciones se requiere para crear un ambiente propicio para la implementación de la propuesta de cambio? ¿De acuerdo? Listo. Dicho esto, pues vamos a continuar. Ok, gracias. Continuemos. Igual, salvo que si es que hay alguna pregunta, por favor, no duden en presentarla. Bien. A ver. Para explicar este proceso de cambio, vamos a explicar 2 metodologías. Una que es muy básica, pues simplemente para que tengan, digamos, una idea general, y luego algo más detallado, que es la que sí vamos a utilizar para el trabajo grupal. ¿Ya? Comencemos con la primera. A esa primera metodología le llaman también el proceso de cambio planificado. Proceso de cambio planificado. ¿Okay? Este proceso de cambio planificado nos dice que los cambios se implementan
en 3 etapas. Que los cambios se implementan en 3 etapas. ¿Cuáles son esas 3 etapas? Punto 1, descongelamiento. Punto 2, la propuesta del cambio en sí. Punto 3, el recongelamiento. Expliquemos en qué consiste cada una de estas. Recuerden, descongelar, cambiar, recongelar. La mejor forma de recordarlo es pensar como cuando uno guarda algo, no sé, guarda la carne en la congeladora. Si quiero cocinarla, tengo que descongelarla. Ahí recién puedo preparar, puedo cambiar, puedo transformar eso. Y recongelar cuando quiero que se mantenga en el tiempo, ¿no? Para que no se me malore la carne, lo coloco en la congeladora, ¿no? Esas mismas ideas creo que funcionan en este caso. Expliquemos entonces cada una de ellas. Vamos. ¿En qué consiste el descongelamiento? Hagan de cuenta, ¿por qué una persona hace las cosas? A ver, vamos a tratar de llevarlo al terreno de ustedes. Uno de los temas que ustedes ven es el tema de violencia familiar, si no me equivoco. A ver, ¿por qué una persona, por qué un hombre es reiterativo en actos de agresión? ¿Por qué un hombre, por qué una persona es una persona que reiteradamente comete actos de agresión? ¿Ya? Actos de agresión. ¿Alguien me puede decir por qué? A ver, ¿quién me ayuda en este caso? A ver, Silver, Porque, maestro, adelante, profesor, adelante. porque él cree que lo que hace está bien, ¿no? Ha crecido en ese ambiente y muchas veces no tiene la conciencia de sus actos porque posiblemente los tiene internalizados. Y en otros casos es porque es parte de su educación y lo ven como algo normal. Ellos tienen que identificar que están mal para que recién puedan entrar en terapia y cambiar su conducta. Muchas veces pasa eso. Exactamente, sí, ya con tu explicación creo que no tengo más que agregar ahí. Exactamente, esa es la hipótesis que va a lanzar. O sea, la gente comete determinados actos porque de alguna forma considera que estos actos son correctos, vamos a decir, digamos, o son correctos, ¿no? O son justificables, ¿no? Esta es una salida, la justificación, ¿no? Justificables. ¿Y por qué eso es así? En psicología, y de repente más de uno de ustedes lo sabe, hay un proceso que se llama la disonancia cognitiva, ¿no? Disonancia cognitiva. ¿Qué es la disonancia cognitiva? Es cuando existe una diferencia, un cruce de opinión entre lo que... cruce de opinión, disculpa, una discrepancia entre lo que uno piensa y lo que uno hace. Entre lo que uno cree correcto y lo que uno hace. Una discrepancia. Esa discrepancia es lo que genera esta disonancia cognitiva. ¿Y la disonancia cognitiva qué genera? Pues vamos a decir en términos generales, un estado de incomodidad. Incomodidad, ¿no? En general. Entonces, nosotros evitamos el estado de incomodidad. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es justificar nuestros actos, ¿no? Justificar nuestros actos. ¿Por qué un delincuente hace algo? Porque dice, se lo merecía, ¿no? Sabe que está mal, en alguna parte, salvo que ya tenga un comportamiento, como dice, psicopático, por decir, no sé si estoy utilizando bien los términos, me disculpa, así que tienen ya una enfermedad, ¿no? Salvo que sea eso, lo que va a tratar es justificar sus acciones. O sea, en conclusión, las acciones van a obedecer
a que consideran que es correcto o consideran que es justificable. Ok. Entonces, siendo así, ¿cuándo una persona puede comenzar a cambiar? Siendo así, bajo estos conceptos. Uno, cuando comienza, por ejemplo, a sentir insatisfacción con lo que está haciendo actualmente. Ese es el punto de inicio de este descongelamiento. Mientras las personas sigan sintiendo satisfacción con lo que están haciendo, ¿por qué tendrían que cambiar? No habría una razón. ¿Por qué cambiar? Si estoy bien con lo que estoy haciendo, ¿no? Por eso es que el punto de inicio de ese cambio es que las personas comiencen, las personas, o en general, como dije también, incluso las organizaciones, comiencen a sentir insatisfacción con el estado actual. Por eso es que decimos, las crisis generalmente motivan cambios. ¿Por qué? Porque en la crisis se dan cuenta que lo que estuvimos haciendo no está bien y entonces nos motiva, decimos, hay que cambiar, ¿no? Porque la crisis es un estado de insatisfacción. Cuando la gente comienza a estar insatisfecha con lo que hace, entonces recién ahí percibe la necesidad de cambiar. Esos son los dos elementos básicos en esta etapa de descongelamiento. Repito, uno, que la gente se sienta insatisfecho con lo que está haciendo y de ahí que sienta la necesidad de cambiar. Y eso va a originar un proceso de descongelamiento. En el proceso de descongelamiento se manifiesta concretamente en una situación en la cual las personas comienzan a tener, permítanme, voy a acomodar mejor la máquina, permítanme, no estoy, un segundo, ahora sí. En este estado de congelamiento, lo crítico es que las personas comienzan a tener dudas. Esa es, digamos, la señal, dudas. Mientras las personas no tengan dudas de lo que están haciendo, no van a cambiar. Cuando comienzan a aparecer las dudas, aparece la necesidad de un cambio. La necesidad de ese cambio. Ese cambio tiene algunos elementos que son vitales. Uno de ellos, tal vez el más importante, es los agentes de cambio. ¿A qué se refiere? Ténganlo en cuenta. El agente del cambio es el que promueve, el que impulsa el cambio. Y acá hay dos elementos. Uno, llamemos así, la propuesta de cambio. Y el otro, llamémoslo, el líder del cambio. ¿Cuál de los dos creen ustedes que tiene mayor impacto? ¿La propuesta misma, el mensaje, la idea? ¿O quién da el mensaje? ¿Cuál creen que sea de mayor impacto? El líder, profesor. El líder, el líder. El líder. Así es el líder. Está demostrado en estudios que es el líder. Entonces, va a depender, miren, qué crudo, o sea, les digo, por ejemplo, hay veces nosotros podemos tener grandes ideas, pero no se nos va a escuchar. ¿Por qué? Porque normalmente escuchamos más que las ideas, escuchamos a la persona misma, ¿no? Y eso es el tema del liderazgo, ¿no? Es elemento esencial en la fase del cambio. Un segundo elemento importante, ¿no? Es el tema de la adaptación, la experimentación. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la gente decide cambiar, tienen que involucrarse, ¿no? Tienen que comprometerse. Ese es un objetivo vital que ustedes también tienen que manejar. Mientras las personas no se comprometan, mañana se pueden salir de la agenda. Entonces, lo que hace el líder es comprometerlos, involucrarlos. Eso es esencial en esta etapa de cambio. Y finalmente, en la etapa de recongelamiento,
La etapa de recongelamiento tiene por objetivo que el cambio se mantenga sostenible, permanente. Ese es el objetivo del recongelamiento, ¿no? Que sea cambio sostenible, permanente. Ahora, ¿quién va a determinar que este cambio sea sostenible o permanente? ¿Quién lo haría? A ver, pregunto, a ver, pongo, ¿lo van a hacer, por ejemplo, los directivos? ¿O quien va a determinar si un cambio es permanente o no, lo van a hacer, llamemos, los usuarios? ¿Quién es el que incide de forma mayoritaria para que algo se mantenga sostenible? Los directivos, profesor. Podría ser. ¿Todos piensan que son los directivos? No necesariamente, profesor. Tendrían que, es un componente integral. Los que dirigen, no necesariamente decía, es un componente integral. Los que dirigen, los que se comprometen, los protagonistas y el mismo usuario, ¿no? Porque para que el programa o la estrategia resulte completa. Claro. En este caso, Sí, adelante. sí, en este caso son los directivos y los usuarios, ¿no? Porque si no es una forma conjunta que tiene que sostenerse ese cambio. Claro. Claro. Digamos, el modelo general es como creo que usted dice al final, ¿no? Ambos. Pero en el caso concretamente de Perú, tengan en cuenta algo. A nivel de directivos, una alta rotación, una baja institucionalidad. ¿Qué significa la baja institucionalidad? Concretamente, que viene un nuevo director, viene un nuevo jefe y genera una nueva agenda. A veces borra lo que se avanzó y comienza una nueva agenda, un nuevo plan. Eso es falta de institucionalidad. Cuando hay institucionalidad, los planes no son de una persona, los planes son de una entidad y quien esté lo continúa, sigue la línea, ¿no? En el Perú no sucede necesariamente así. Por eso es que pensar que un cambio se puede mantener permanente basado en los directivos tiene sus limitaciones. Yo diría más bien ¿La decisión exploren. política podría ser? ¿Cómo? ¿Político? La decisión política, si no hay decisión política, no hay voluntad de más alto nivel, esto no camina. O sea, cualquier propósito de cambio creo que no es sostenible si ello no pasa por ahí. Pero cierto. Sigo considerando que es un componente integral, don estimado profesor, porque políticas, directivos, los equipos comprometidos y el mismo usuario que también de alguna manera ya se acostumbró o se mentalizó o formó convicción de ese cambio, de alguna manera va a ejercer presión social para que ese proyecto continúe, ¿no? Podría ser. No sé. Estoy de acuerdo, es integral. Más lo que estoy diciendo que en el caso peruano, debido a esas condiciones de alta rotación de los directivos, de falta de institucionalidad, me parece que entre esa integralidad, un peso un poquito mayor lo tienen el lado de los usuarios. A ver, les comento. Habrá sido por el año 2009. Por esas cosas del destino, me tocó liderar el proceso de transferencia de los programas sociales a las municipalidades. 2009, 2010, las postrimerías del segundo gobierno de García. No estaba esperado, ¿sabes? Surgió así. ¿Ya? Y entonces se hizo. Y recuerdo que cuando comenzamos a hacer las transferencias contra viento y marea y todo, porque era súper complicado, luego apareció el objetivo de decir, y ahora todo lo que estamos haciendo, ¿cómo lo mantenemos sostenible? Esa fue nuestra gran pregunta. Y en verdad era la pregunta. Era la pregunta, porque como muchas cosas en la administración pública, hay varias cosas que se hacen, luego viene el otro y lo borra y vuelta a rehacer. Entonces decíamos, ¿cómo lo hacemos? Total, a nosotros nos van a cambiar. En mi
caso particular, yo venía de trabajar en el Consejo Nacional de Descentralización durante 3 años, creo en la descentralización, ¿no? Entonces, pues, y decía, ¿cuál es la alternativa? ¿Cómo hacemos que esto sea irreversible? Y la respuesta que le encontramos, y creo que en cierto modo funcionó, y de ahí viene esta lectura que le doy, es, dijimos, va a ser irreversible en la medida que los usuarios lo valoren. Los usuarios lo valoren. Y cuando lo valoren, entonces van a exigir. Y cuando ellos exijan, el político no va a querer entrar en conflicto con ellos. Por más que aparezca un político que tenga una posición discrepante, no lo va a poder hacer. Y les comento que en esa experiencia se dio tal cual. Se lo puedo contar. Yo conocía una figura en el ámbito de la descentralización que escribía en pro de la descentralización, y esa persona iba a asumir el mando de ese sector, o de esa parte del sector, ¿no? De esa política. Y nos llama y nos dice, ¿sabes qué? Vuélvanlo a cero. Entonces nosotros dijimos, no, no se puede. ¿Pero por qué no se puede? ¿Por qué? Porque te expones a un riesgo. Los alcaldes ya no van a querer soltar esto. Y dicho hecho, al final nos sacaron y todo, pero de alguna forma, claro, no pudieron revertir, claro, comenzaron un poco a estrangular el proceso, pero revertir no podían. ¿Por qué? Porque se hizo sostenible, no porque los directivos lo exijan, yo era el directivo, sino porque los usuarios lo valoraron, los usuarios exigieron y los usuarios lo defendieron. De ahí me sale esta conclusión que les transmito a ustedes, pero me parece muy bien lo que dijo hace un momento su compañero, cada uno también que saque su conclusión. Creo que eso es, en este nivel de enseñanza, creo que eso es lo más pertinente. No me crean, analícenlo, saquen sus propias conclusiones. ¿Sí? Listo. Entonces, este es el modelo del proceso de cambio planificado. Recuerden, 3 etapas. 1, descongelar. 2, ingresar, implementar ese cambio. Y 3, recongelar. ¿Qué es descongelar? Descongelar es hacer que las personas sientan la necesidad de cambio. Pero ¿cuándo van a sentir esa necesidad de cambio? Cuando estén insatisfechos con la situación actual y quieran por ende cambiarla. Por eso es que incluso una estrategia ahí, cuando ustedes quieren generar esos cambios, hay una corriente en la gestión de conflictos, que es la corriente norteamericana, que en cierto modo algunos escritores dicen para acelerar los cambios hay que agudizar las crisis. ¿Por qué? Porque en las crisis se evidencia que las cosas no están funcionando y entonces ahí aflora la necesidad de cambiar. Cuando surge esa necesidad de cambiar, la gente quiere saber a qué cambiar y busca alternativas. Está ya no escuchar alternativas. Ahí es donde entra la propuesta de cambio que ustedes tienen. Y en esa propuesta de cambio, recuerden la palabra, el elemento clave es el liderazgo. Ahí un punto. Muchas veces nosotros pensamos que es la misma propuesta. No. Las personas escuchan la propuesta, pero más escuchan al emisor de la propuesta. Y tercero, una vez que ya ese proceso de cambio se está implementando, la tarea que surge ahora, el objetivo es cómo asegurar que se mantenga permanente. Y en eso, una idea. Es importante la decisión política, pero también lo es las aspiraciones, las necesidades, los intereses de los usuarios. En lo particular, pienso que en muchos o varios casos,
de mayor importancia es el segundo elemento, la exigencia de los usuarios. Y eso es lo que puede determinar que algo sea sostenible o no. Pero, sin embargo, coincido también con algunos de sus colegas que decía es un elemento integral. Sí, es integral, pero en mi opinión, de repente los usuarios en algunos casos tienen como que un rol preponderante. Dicho esto, ya estamos listos, creo que estamos a buen tiempo, de explicar a ustedes el segundo modelo, que es el modelo que ustedes van a aplicar en su trabajo grupal de esta primera parte de la sesión del día de hoy. El modelo que van a aplicar es conocido como el modelo de Kotter. Les confieso que también es un modelo viejito, ¿ya? Estamos hablando que tiene ya sus 25 años más o menos, o más, ya tiene sus 30 años por lo menos, viejito, pero se mantiene hasta la fecha. Si ustedes googlean, como se dice, ponen Kotter, modelo de proceso de cambio, van a encontrar bastante material, ¿no? Y creo que sigue siendo un modelo referencial. Para nosotros, por su simplicidad, lo hemos incorporado al curso. ¿En qué consiste este modelo? A ver, el modelo nos dice que para implementar un proceso de cambio, en principio hay tres grandes etapas. Tres grandes etapas. ¿Cuáles son estas? Ah, miren, lo que justo fue materia de la primera pregunta. 1. Crear un clima adecuado, favorable al cambio. Crear un clima favorable para el cambio. Eso es lo vital. Luego vamos a ver en qué consiste esto. Segundo, comprometer, involucrar a toda la organización. ¿Recuerdan ustedes? Primero, como crear las condiciones, el caldo de cultivo propicio, las condiciones, el escenario, crear primero el escenario. Y luego involucrar a todos, llamar, convocar, meterlos al escenario. Segundo elemento. Tercer elemento, una vez que tienes ese control, comenzar a implementar. Recién ahí comienzas a implementar el cambio. Recién cuando has tenido las condiciones, has creado las condiciones, has involucrado a las personas, recién ahí, fuerte con la implementación. Pero no solamente la implementación, sino también el mantener la transformación, o sea, hacerla sostenible. Y esa es la tercera etapa. ¿Ya? Recuérdenla. 1, primero, piensen cuáles son las condiciones básicas para ese cambio. Segundo, cómo involucro, cómo comprometo a toda la organización en lo posible. Tercero, cómo implemento y cómo aseguro que ese cambio sea permanente en el tiempo. Listo. Son los tres elementos. Ahora veamos en detalle en qué consiste. Lo voy a explicar brevemente y luego vamos a ver un caso práctico con las plantillas que ustedes van a utilizar el día de hoy. ¿Ya? Entonces, en forma detallada, este modelo de Kotter consta de 8 pasos. A ver, 8 pasos que están dentro de estas 3 etapas. A ver, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es el siguiente. Crear un sentido de urgencia. Crear un sentido de urgencia. Es el primer paso. Ahora, ¿por qué crear el sentido de urgencia? Es la primera condición. Por lo siguiente, porque decíamos, en principio, no se va a poder cambiar, no va a haber, si es que no existe una necesidad de cambiar, entonces no habrá cambio. Eso es lo primero. Si es que no existe una necesidad de cambiar, no va a haber cambio. Pero esta necesidad necesita un atributo más. Esta necesidad debe ser urgente. ¿Qué es urgente?
que tiene que ser implementado hoy mismo, que no podemos esperar, que no podemos postergar la decisión. Ese es el carácter de urgente. Lo urgente no es postergable, tiene que ser atendido cuanto antes, ¿ya? Ese es el primer objetivo. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para demostrar que algo es urgente? A ver, primera cosa, ¿no? Primer elemento, primero, identificamos las potenciales amenazas y lo proyectamos en el futuro, en el tiempo. Repito, primera estrategia para convencer a una persona, a una organización, a alguien de que el cambio es urgente, identifiquen la amenaza y simulen cuáles serán sus efectos en el tiempo. Ejemplo. A ver, ¿qué pasa si no comenzamos a cambiar o mejorar nuestros procedimientos de atención a los casos de violencia familiar? ¿Estos se han incrementado en tiempos de aislamiento social? Al parecer sí, y se pueden incrementar. Entonces, ¿cómo convencer a alguien de que es urgente el cambio? Diciéndole, mira, pues si no hacemos nada, al final del año vamos a tener tantos casos de violencia, tantos casos de feminicidio, y esos casos de feminicidio de repente van a ser, no sé, el 200, 300% de lo que fueron en el año 2019. O decir que con esta tasa de feminicidios, el Perú va a tener el deshonroso mérito de ser uno de los países más violentos o que no respeta, ¿no?, al género, a las personas, a las mujeres, etc. Entonces, es como decirle, si no quieres chuparte ese caramelo amargo, haz algo, ¿no? Haz algo, reacciona. Esa es la idea, una de las formas de cómo apelar para que alguien entienda que ese cambio es urgente. Y recuerden, urgente es no postergable. Estrategia 1. Estrategia 2. Demostrarle que hay oportunidades viables. Decirle, por ejemplo, mira, en tal sitio, por decir algo, en el departamento o en la región de Apurímac, hay una iniciativa, hay una experiencia que está funcionando y se ha reducido los casos de violencia familiar en 50%. Y esa experiencia la podemos trasladar acá. No te va a costar mucho y te vas a ahorrar toda la consecuencia de que se generaría si no hacemos algo contundente. Una segunda opción para que ustedes convenzan a una persona que algo es urgente. Una tercera. La tercera forma va a ser o parte de la comparación. La comparación. La comparación es un tema importante porque a todos los seres humanos comparamos. Ustedes, por ejemplo, van a comparar sus notas de un grupo a otro. ¿Cómo te calificó el profe? ¿Cuánto sacaste? Ah, no, mira, ese profesor no. A mí me ha calificado mal. No, a mí bien. O sea, un proceso natural es la comparación. Entonces, utilicemos eso también para generar este interés. Que la gente compare. Mira, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo están los otros? ¿No? Por ejemplo, si fuese Apurímac, no sé con quién compite Apurímac. No sé. Sí sé que, por ejemplo, si es Apurímac, Andahuaylas con Abancay compiten. ¿Ok? Entonces, generar competencia a través de la comparación es una forma también de cómo tratar de demostrar que algo es urgente. En cuarto lugar, incrementar la sensación de inconformidad es vital. Una forma de hacer, pero si podemos hacerlo mejor, somos capaces de hacerlo mejor, somos capaces de
de ser los mejores, los líderes. ¿Por qué tenemos que estar así? Es un argumento también para lograr ese cambio con urgencia. Y finalmente la última es solicitar el apoyo de expertos. En lugar que lo diga yo, que de repente no tengo peso, no soy reconocido, pues invitar a alguien que sea mediático y que él lo diga. Y recuerden, muchas veces escuchamos más que la idea, escuchamos a quien da la idea. Apelo, voy por ese lado en esta estrategia. Listo, ahí tienen 5 formas de cómo crear ese sentido de urgencia. ¿Ya? Lo van a aplicar, recuerden ustedes, en sus documentos de trabajo. ¿Y cuál será entonces el segundo paso? Estábamos en el primero, vamos al segundo. Una vez que has convencido a alguien de que algo es urgente, el siguiente paso es armar una coalición potente. Una coalición potente. Una coalición, una alianza, una articulación tácita, ¿no? O explícita, implícita o explícita, una coalición, un apoyo. O sea, acá lo que estoy diciendo es que maximices tus fuerzas a favor. Maximices tus fuerzas a favor. Ese es el segundo paso. ¿Y cómo haces eso? Ok. Primero, por ejemplo, acá hay algunas sugerencias, ¿no? Primero, por ejemplo, identifica a los líderes de la organización. Al momento de identificar, no sé si usted, de repente por la formación, no han escuchado antes sobre la ley de Pareto. A ver si me ayudan en eso. Pareto. ¿Han escuchado de esto? Pareto. A ver, ¿quién me dice? Sí, correcto. ¿Sí ha escuchado? Así es, o sea, básicamente es donde se concentra el mayor porcentaje del problema. O también, sobre todo estudios estadísticos. O sea, no abarcas todo, sino el 80%. Exactamente. La ley de Pareto tiene múltiples aplicaciones. Y en general, ¿cuál es el mensaje de esta ley de Pareto? La ley de Pareto te permite focalizarte, es decir, encontrar cuál es ese segmento que es el crítico. Y entonces, la ley de Pareto parte del siguiente supuesto. Que, por ejemplo, ¿no? El 20%, llamemos así, el 20% de los actores de la población de un grupo, el 20%, wow, genera el 80% de los efectos. Repito, el 20% de las causas genera el 80% de los efectos, ¿no? No es necesario que sea así de exacto, puede ser el 30% o el 40% de las causas generan el 60, 70, 80, incluso hasta el 90% de los efectos. Lo cierto que Pareto nos da esa relación. En otras palabras, nos dice, la minoría genera, contrariamente a lo que se piensa, hay una minoría que genera más efectos que la mayoría. Eso es importante. Repito, quien genera más efectos no es la mayoría, es una minoría. Y eso se da en muchas cosas, ¿no? Apliquen eso y, por ejemplo, identifiquen quiénes son esa minoría que genera los mayores efectos. Esos son los denominados líderes. Y traten de conseguir el apoyo de ellos. Y para obtener el apoyo de ellos, recordarán lo que hemos visto en el análisis de involucrados, la palabra clave para armar una coalición es intereses. Lo que ayuda a formar una coalición, o la coalición se forma sobre la base de los intereses
compartidos, los intereses en común, ¿no? Siempre eso es la base de una buena alianza. Cuando los intereses no son en común, la alianza es efímera. ¿Cómo decir en lo que estamos viendo hoy en día? La gente se junta para hacer algo, pero si los intereses en general no nos unen, mañana cada uno agarra su propia vía y se destruyó la alianza, ¿no? Creo que se imaginan a qué me estoy refiriendo. Estoy tratando de mantener imparcialidad, ¿no? Y bueno, hay más. Les sugiero que revisen con mayor detenimiento estas láminas, pero esas son las claves. Identifiquen quiénes son los relevantes, identifiquen sus intereses, involúcrenlos, comprométanlos, generen expectativas. Generen expectativas, ¿ya? Esas son las claves para formar esta coalición poderosa o potente. ¿Cuál es el tercer punto? Esta coalición, para que se mantenga firme en el tiempo, no es porque estén cómodos un momento, nada, sino debería mantenerse sólida porque persiguen una visión en común. ¿Ya? Persiguen una visión en común. Persiguen una visión en común. ¿Qué es la visión? ¿Qué es la visión? La visión es, entre otras cosas, los resultados esperados. En otras palabras, esperados. Por ejemplo, nosotros en este curso tenemos dos opciones. Ser una coalición o ser simplemente una coyuntura. ¿Cuándo vamos a hacer una coalición? Cuando todos estamos seguros que vamos a obtener un resultado esperado beneficioso para cada uno de nosotros. Mientras mantengamos esa idea, el curso se mantiene sólido. El día que comencemos a dudar de que los resultados esperados nos van a beneficiar, esto se comienza a desintegrar. Lo que une a un equipo es los intereses compartidos. Esos resultados esperados que son de interés de todos. Recuérdenlo. Y el cuarto punto es que, teniendo en cuenta que la visión es lo que en cierto modo integra a un equipo, lo que dispone estos 8 pasos es que siempre comuniquemos la visión. Comunicar la visión. Ya sabemos qué es la visión. Pero acá dice comunicar. Y recuerden algo. Comunicar es igual a informar, más preguntar, más responder. Comunicar no es solamente informar. Ese es otro error. Es preguntar, es responder, es escuchar. Me olvidaba, fundamental. ¿Ya? La comunicación tiene dos elementos. Una parte es el mensaje y otra parte importante es la emoción que genera la comunicación. En la comunicación, ¿cuál es más importante? ¿El mensaje o el sentimiento, la emoción que se genera? ¿Cuál creen que pueda ser más importante? El sentimiento, la emoción. Así es. Esto de acá resulta ser más importante. No es algo que se ocurra. Si quieren leer un poquito más, una teoría que sustentó, demostró esto es lo que se denomina la programación neurolingüística, lo que hace unos años se conocía como PNL, programación neurolingüística. La emoción es lo sustancial. Esto hoy en día, si alguno quiere profundizar más, ha devenido, por ejemplo, en lo que tengo un alumno en una universidad que justo está sustentando en estos días, un tema bien simpático, el neuromarketing, ¿no? El neuromarketing, la neurogestión.
neuromarketing, ¿no? O sea, todo viene de esto, de que antes pensábamos que lo esencial era el mensaje, la información, el dato. Y ahora sabemos, creo que de forma definitiva, que no es solamente eso, sino primordial es la emoción, la experiencia, dicen algunos, que se genera a partir de esta interrelación. Ahí estamos en el cuarto punto. ¿Cuál es el quinto paso? Dice eliminar obstáculos. ¿A qué se refiere? A cómo gestionamos las fuerzas en contra. Y entonces nos va a ayudar lo que vimos el sábado pasado. Ya saben ustedes qué hacer con las fuerzas en contra. También saben qué hacer con las fuerzas a favor. ¿Ya? Por eso le dije, acá lo integramos. Sexto paso. Asegurar triunfos a corto plazo. Mire, esto es vital. ¿Qué es lo que pasa? Miren, ¿cómo es hasta ahora en mi recorrido? Primero, tengo una buena idea, logré convencerte, logré demostrar que era necesario cambiar. Tengo gente que me apoya, los mantengo organizados en torno a una visión. Repito en todo momento la visión para que no se me descarrilen, ¿ya? Comienzo a enfrentar a los detractores, a los que hacen resistencia, los voy de repente superando, pero si es que no comienzo a generar resultados, dar muestras, señales de que estamos en el camino correcto, se va todo. Entonces, por eso es que es vital esto. Demostrar que estamos en el camino correcto. ¿Cómo se hace eso? Cuando se logran pequeños, aunque sean objetivos, pero que den la idea, la señal de que estamos en el camino correcto. ¿Ya? Luego de eso, cuando ya comenzamos a conseguir algunos logros, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es, debemos tener en cuenta que este es un proceso, digámoslo muy simple, es un proceso adaptativo. ¿Qué significa? Que yo comienzo con un plan, pero debería ir adaptando, adecuando el plan a cómo van cambiando las condiciones en el tiempo. Los planes no son hechos, como un amigo decía, hechos en piedra, o sea, que queden firmes así por tiempo, ¿no? Tienen que ser adaptativos. Por ejemplo, a ver, les cuento algo muy rápido. Por ejemplo, en una entidad comenzaron, a raíz de este tema de la pandemia, a digitalizar los expedientes. Digitalizar. Y comenzó así. Y la lucha por digitalizar, que no, que sí, que me va a quitar trabajo, mira que yo trabajo en archivos, que no, ya, digitalizado está. Y luego más adelante, en este séptimo paso, se dieron cuenta que, oye, si ya los archivos están todo en virtual, ¿por qué no integramos esto en el sistema, en el SIGA? Por así decir. Sí, sí, ¿no? Metamos la SIGA. Ok, o sea, integrarlo a un sistema de información mayor. O, si ya lo tengo digitalizado, ¿por qué no crear algo así, un sistema por el cual las personas directamente puedan accesar a esto sin necesidad de estar presentando? Como cuando, por ejemplo, uno pide copia de su partida de nacimiento, ¿no? Es una máquina, se conecta, te lo imprime directamente. Eso quiere decir que en el camino, cuando una propuesta de cambio comienza a caminar o comienza a funcionar, pueden iniciarse nuevas oportunidades. Eso es ser adaptativo. Y finalmente, el último paso de este proceso es cuando ya las cosas comienzan a funcionar. Mira, ya comenzaste a lograr objetivos, ya lo adecuaste a las condiciones actuales, etc. El siguiente objetivo y el objetivo final es asegurar que ese cambio se mantenga permanente, que se anclare el cambio. Y entonces ahí recupero lo que hace un momento dije, que si bien esto es tanto una decisión política, es también una decisión de legitimidad. Eso quiere decir que los usuarios son los que van a determinar en esencia si es que algo se mantiene o no. Es esto, ¿ya? Ahora, dicho esto, y repito, los detalles los pueden encontrar al final,
quisiera mostrarles a ustedes, estamos un poquito girados, digamos, en 10 minutos debería terminar. Estamos ahí en el tiempo. A ver, quisiera presentarles, a ver, un ejemplo, a ver, ratificando esto, para que quede bien clarito lo que vamos a hacer. Entonces, a ver, permítanme. Ya. A ver, ¿qué pasó? A ver, permítanme un instante. Ya la vez pasada creo que les había mostrado. A ver, un segundo. Si puedo mostrar cualquiera de estos. A ver, voy a presentar cualquiera de ellos, ¿ya? A ver, este es un trabajo que han presentado uno de sus colegas recientemente. Esto es, a ver. Entonces, ustedes van a llenar, ustedes ya avanzaron con la matriz de fuerzas, que es esto. Ya avanzaron con el tema del diseño de incentivos, que es esto. Y ahora lo que tienen que hacer es aplicar la metodología de los 8 pasos de Kotter en este formato. ¿Qué le pedimos en este formato? En primer lugar, acá copiar la propuesta de cambio. Propuesta de cambio que ya identificaron ustedes desde el sábado pasado, recordarán. Ya tienen una propuesta de cambio, o sea, ¿qué es lo que están impulsando ahora? Lo anotan acá, o creo que ya se nota en directo, creo que en automático, creo que está programado para que se anote. Por ejemplo, acá que han puesto, trámite virtual para la emisión de licencias de funcionamiento. Es un gobierno regional. Entonces, para virtualizar este procedimiento, este TUPA, ellos dicen, ¿cómo crear el sentido de urgencia? Vamos a ver. Y dice, se disminuiría la probabilidad de contagio del COVID al realizar el trámite virtual. Interesante, ¿no? Porque lo que le está diciendo a la persona es, oye, que si no hacemos esto, podemos ser responsables de la muerte de más de una persona. ¡Wow! Eso es grave. Sí, está bien ese criterio. Por otro lado, le dicen, si hacemos esto, podemos simplificar los procedimientos. Acá de repente faltó decirle qué gana con simplificar los procedimientos, cuál sería el ahorro de costo. Para decirle que si no haces esto, ¿cuánto costo más estás incurriendo? Por ahí faltó un poquito. En tercer lugar dice, se estaría implementando las políticas nacionales sobre salud, MINSA y ecoeficiencia. Está bien, pero nuevamente, recuerden, esta hoja de ruta, piénsenlo, está dirigido a personas. Tienen que, no escriban solamente lo que ustedes crean, escriban lo que haga, que lo que sea necesario para convencer, para generar esas cosas que ustedes necesitan. En este caso, necesito convencer a las personas. ¿Puedo convencer a las personas simplemente diciéndole que si hacemos esto cumplimos las políticas? Creo que no. En lo particular, pienso que hay 2 grandes motivaciones que tenemos las personas, que son las siguientes. Se las dije creo en el sábado pasado. 1, la necesidad de maximizar nuestros beneficios. 1, repito, maximizar los beneficios. Y 2, minimizar las pérdidas. En extremo, hay más, pero en extremo, en forma de lo más casi burdamente sencillo, son esos 2. Maximizar beneficios, minimizar pérdidas. ¿Qué significa? Que yo me voy a motivar, voy a estar más atento cuando, por ejemplo, lo que se hace me va a generar un mayor beneficio. O
cuando lo que se hace me va a permitir ahorrar, o sea, menores costos. Entonces, acá le faltó eso, ¿no? Acá debió haber puesto que como consecuencia de estas políticas, ¿qué pasaría? Por ejemplo, ¿tendré acceso a un mayor presupuesto? ¿Habría un reconocimiento del sector? ¿Habría, no sé, algún reconocimiento, algún beneficio? Algo que faltó. Esta parte está un poquito incompleta, pero ya saben ustedes cómo podrían haberlo mejorado. Segunda etapa, coalición potente. Aquí en la coalición potente, por favor, colocan con quién y por qué. ¿Y por qué? Acá solamente colocaron el con quién. Esto está incompleto. O sea, si me dicen la municipalidad, ¿por qué la municipalidad? O sea, ¿cuál es el interés? Recuerden, por favor, anoten. Cuando hablo de coalición, pido dos cosas. Que me digan con quién y por qué tendríamos que estar juntos. ¿Cuál es el interés común que compartimos? Recuerden, una coalición, cualquier alianza, cualquier convenio, cualquier cosa, parte de que los actores o las partes tienen un interés en común. Si yo hago un contrato de compraventa, es porque tenemos un interés en común. Yo en comprar, ustedes en vender. Y el interés común acordado es de repente el precio y las obligaciones. Igualmente la direza, defensa, todo esto están correctos como actores, pero faltó que precisen por qué, cuál es el interés que nos mantendría unidos. En tercer lugar está la visión. Recuerden, la visión, yo le decía, son los resultados esperados. Y obviamente esos resultados esperados deberían generar una de las dos cosas que le mencioné. Ganancias mayores o pérdidas menores. Por ejemplo, acá han puesto promover mayor eficiencia en el servicio. Ok. Contar con base de datos sistematizada. Podría ser generar mayor confiabilidad en el servicio brindado. Ok. Acá, como que va bien. Cuarto punto, comunicar la visión. Fortalecer la página web de la institución. Promocionar el servicio virtual. En comunicar la visión, lo que le pido igualmente son dos cosas. ¿Cuál sería, digamos, la acción de comunicación y cuál sería de repente el mensaje? Acá han puesto fortalecer la página web, podría ser. Promocionar el servicio en las redes sociales. Ok, faltó decir de repente qué es lo que van a proporcionar, ¿no? En lo posible. Quinto, eliminar los obstáculos. ¿Recuerdan ustedes? Acá pueden aplicar las 4 estrategias, recuerden las 4 estrategias que vimos al inicio del sábado pasado. En la primera hoja, lo que está acá. Acá está, las fuerzas en contra. Eso es eliminar los obstáculos. Esto de acá, esto de las fuerzas a favor, es para crear las alianzas, la coalición. Volvemos. Entonces, a ver, acá han puesto 1. Eliminar obstáculos, capacitar al personal en la emisión virtual de las licencias. Es correcto, porque al capacitar, recuerdan ustedes, les quito ese argumento de decir, no conozco, no sé, y a través de la, recuerdan ustedes incentivos, a través de capacitar, busco bloquear por ahí. Ok, va bien. Sexto, disculpen ustedes. Asegurar triunfos a corto plazo. Por ejemplo, en esta propuesta de cambio de digitalizar la emisión de las licencias de funcionamiento, ¿qué logro de corto plazo han previsto? A ver, contar con una página web institucional diseñada. No sé, lo veo medio tibio. Elaborar un proyecto piloto focalizado. Algo más, hubiese sido, mejor dicho, implementar la propuesta en un proyecto piloto focalizado. Eso debería ser la redacción más correcta, pero entiendo que han tenido esa intención. Adquisición de infraestructura y equipamiento tecnológico adecuado. No sé si eso será un logro, no me convence. Creo que el logro va en la línea del resultado esperado. Por ejemplo, yo comenzaría digitalizando un tipo de documentos
digitalizando en un área o en un departamento, o en una zonal, en una oficina. Esos serían triunfos pequeños en el corto plazo. Construir sobre el mismo camino, por ejemplo, dice digitalización de los trámites. Ok, quiere decir que ya esto se expande a otro tipo de trámites. Va bien, eso sí. Su actualización con otros instrumentos como el TUPA, el TUSNES, el ROF, el MOF. Ok, conforme. Y finalmente, la última, anclar el cambio. Un ejemplo, dice a implementación de las directivas de promoción de la formalización. Puede ser, más les confieso que en lo particular, recuerden, con muchos de ustedes somos colegas, también tengo formación abogado, pero permítanme, mi función es ser objetivo y un poco con la experiencia que se ha aglutinado en el tiempo. Hay muchas veces las soluciones basadas únicamente en la parte coercitiva, normativa, legal, resultan ser insuficientes, porque recuerden algo, los cambios son procesos sociales. Como tal, no necesariamente la dinámica social sigue la dinámica legal o jurídica. Eso sería así el escenario deseado por nosotros. Ese es el escenario formal deseado, pero creo que la evidencia fáctica demuestra que no necesariamente es así, y particularmente en el país. Por eso es que en esta parte final mi observación es, si queremos anclar, vamos a girar más sobre elementos e instrumentos de carácter social más que los estrictamente normativos. Listo, ahí tienen ustedes un ejemplo. Esta parte creo que no es muy complicada, entonces lo pueden hacer, creo, en lazo de 30 minutos, que es lo que resta para terminar esta primera fase. Estaríamos regresando, si les parece, a las 5:20, o sea, ahora pasan a un trabajo de grupo, van a tener unos 30 minutos, 5:20 nos volvemos a reunir para hacer de repente un cierre de esta parte, y luego tomar el descanso para reiniciar como que alrededor de las 6 de la tarde la segunda etapa de esta sesión de los sábados. Liz, si es que no hay preguntas, se extienda más allá de lo previsto. Vamos a tratar de terminarlo en el horario previsto. ¿Ya? Por eso, por Realmente Estamos monitoreando, doctor. agradecemos la comprensión de parte de la escuela, dado que en estos momentos la verdad que hemos estado trabajando todo el día y a la vez estudiando, armando turnos. Hace un momento he tenido una reunión virtual con los defensores públicos que están preparándose en la comisaría del centro de Lima, toda vez que yo soy director del centro de Lima y ahí se llevan a cabo las movilizaciones y detenciones, ¿no? Entonces hemos puesto turnos de día y de noche en distintas comisarías y hospitales, y eso nos ha mantenido bastante activos durante el día. Se está monitoreando permanentemente, Sí. doctor. En mi región también el tema ha estado bastante agitado desde ayer. Le agradecemos la comprensión. Estamos atentos. Gracias, doctor. Sí. No, por favor, nos conocemos a raíz de este curso y yo por cómo interpreto el rol de docente, intento ser lo más objetivo y no dar mis convicciones, mis ideas sobre el tema, por respeto a ustedes, por respeto al ENAP. Más no puedo negarme, no puedo cerrar los ojos a lo que estamos viviendo. Y creo que solamente expresarlo en una palabra. Somos más peruanos, somos incluso más peruanos cuando hay estos problemas. Y en verdad, solamente capten esta idea, mi sentimiento les comentaba a Liz, ver gente en estos momentos marchando, ver jóvenes marchando, reclamando sus derechos, diciendo que son peruanos y que porque son peruanos por eso lo defienden, en verdad, creo que hasta la persona más fría, que trata de ser más objetivo, no puede dejar de sentir un grado de emoción extrema y te hace sentir más que aún en estas condiciones difíciles, creo que sentimos más orgullo de ser peruanos. Y eso es todo lo que les puedo decir al respecto. Creo que los dejo a su interpretación. Gracias por darme ese espacio y bueno, cerrado, vamos a terminar este bloque con dos pequeñas láminas. Uno, indicándole cuáles son los errores en la gestión del cambio, que generalmente son consecuencia del no seguir las pautas que hemos visto en el modelo, por ejemplo, de Kotter. Uno de ellos es el exceso de complacencia. Y esto parte de lo siguiente. Los procesos de cambio exigen, se los digo,
una mano férrea también. Ese es otro tema de discusión que deberíamos hacer de repente más adelante. La dualidad entre la flexibilidad y la, digamos, la cierta rigurosidad. Más o menos dicen lo siguiente, a ver, muy brevemente. Este, digamos, es una línea de tiempo. Esta es la función tiempo y esta es la función, digamos, crecimiento o desarrollo. Normalmente todo proceso de cambio tiene más o menos este comportamiento. Al principio es muy lento su avance. En esta parte es vital no tener complacencia, o sea, tener cierta firmeza, perseverancia, son las claves en esta primera etapa. Y obviamente, si es que no se supera la primera etapa, no hay ni segunda ni tercera. Es así de sencillo. Un segundo punto es la importancia de esa coalición. Y esto es tan importante que este sería más o menos el paradigma. Así como te ven, según eso te tratan. Vamos a decirlo así. Y esto lo aprendí de un viejo jefe que siempre tenía esa obsesión por rodearse y trabajar en equipo. Y un día le decía, pero ¿por qué tanta obsesión? No es solamente por el trabajo de equipo, sino por la impresión que generas. Y era cierto. Somos muy reactivos. Vemos gente, nos imaginamos algo fuerte, queremos estar en el grupo. Entonces este amigo trabajaba con generaba esas impresiones. Que no te vean solo sería la conclusión de esta parte. Subestimar la visión es otro gran error. O sea, recuerden, ese es... A ver, lo resumo así. El estado natural de un sistema no es la unión, sino casi es la desunión. Mira, oye, está loco el profe. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, les reto, es mucho, disculpen, les invito a pensar, en las oficinas donde ustedes están, ¿alguien me puede decir que todos los trabajadores, todo el personal, tiene los mismos objetivos? O por el contrario, lo que observa es que nos mantendremos unidos, pero hay muchos que tienen objetivos distintos, discrepantes. Yo sustentaría que probablemente se dé el segundo escenario. De manera que si no controlamos eso, esos objetivos distintos, discrepantes, de repente van a crecer. Y eso va a hacer que se destruya un poco la organización, el trabajo en conjunto, el trabajo colaborativo. Por eso que fortalecer la coalición es una condición importante. Así como esa, hay otros que les invito a que lean la lámina. No quiero extenderme por respeto a sus tiempos, ¿no? Diría finalmente que la falta de comunicación, creo que ese es otro pecado fatal, que de los 3 o 4 que no podría omitirlo. La comunicación es como decir es como el aceite que evita la fricción. No te soluciona, pero te evita la fricción. Sin eso no hay transmisión, como en un vehículo, ¿no? Entonces, hay errores. Luego está, con esta lámina, lo que quería demostrar es lo que mencioné hace unos instantes cuando hablaba del tema de Pareto. Decía, en Pareto lo que se demuestra que hay una minoría que puede más que la mayoría. ¿Ya? Y esto parece medio raro, ¿no? ¿Por qué la minoría puede más que la mayoría? Si son menos. Sí se puede cuando esa minoría tiene unas características. Cuando esa minoría es organizada. El atributo, la capacidad organizativa es la que le da un poder mayor a la minoría, incluso sobre una mayoría. Estas conclusiones partieron del análisis, particularmente en la dinámica política. Esto es un principio, se puede decir, básico. Organizar a una minoría y ahí, a partir de ahí, influenciar en la mayoría, ¿no? Pues entonces finalmente las ideas fuerza de esta sección podrían concentrarse en las siguientes, las que igualmente ustedes ven en pantalla. Primero, no hay cambio si es que el cambio no se instala o no se refleja en el comportamiento de los actores. Si es que el cambio no llega a reflejarse en el comportamiento, es un cambio superficial, es un cambio que probablemente no sea sostenible en el tiempo. Punto 1.
Punto 2, todo cambio es un proceso, recuerden, un proceso, no es que apareció de la noche a la mañana, no, ha tenido un antes, un durante y va a tener un después. El cambio es un proceso dinámico en el cual hay influencias de todo tipo, por eso nos decíamos, en un cambio hay fuerzas, fuerzas que son dinámicas. Ahora mismo ustedes ven, ¿no? Que a veces pica la curiosidad para extenderse. Han visto las declaraciones de hoy día. Dicen, bueno, de parte del Congreso, vamos a ver si le damos el respaldo o no al gabinete. ¿Y quién creó las condiciones para lo que estábamos? Bueno, ahí está. Dinamismo, característica del proceso social. El cambio es un proceso técnico, social y político. Recuerden lo que le decía, generalmente nuestra tendencia es a ver a lo político. Y sostengo que no está mal ver lo social y lo político. Y le doy dos razones. Una, porque la sociedad se mueve en esos tres ámbitos. Y segundo, porque no moverse en el ambiente social y político es como crear las condiciones para que haya una ingenuidad en el Estado. Un buen título para esto sería la ingenuidad del Estado, cuando solamente tiene respuestas técnicas para un problema que es social e incluso político. Definitivamente nada cambia si es que la gente no siente la necesidad de cambiar. El cambio es un proceso social, por lo tanto todos en cierto modo influyen sobre ese cambio. Y finalmente, en la misma lógica, el proceso es dinámico. Es dinámico, puede ser muy variable. ¿Por qué? Porque entramos en el mundo de las percepciones, que recuerdan cómo veíamos el sábado pasado, la importancia de las percepciones, lo que la gente se imagina de la realidad. Listo. Ok, hemos tenido una unidad amplia, espero que les sea de utilidad. Y bueno, es tiempo también de tomarnos un descanso. Les propongo y les agradecería que podamos tomarlo hasta las 6. Independientemente de eso, hay algunos grupos que dicen que le faltan 1, 2 minutos, 3 minutos. Liz, a través tuyo, de repente se les puede derivar a grupos, pero digamos en términos generales, para todos entramos en un receso hasta las 6 de la tarde, si les parece. ¿De acuerdo? Sí, por favor.